Well, good afternoon and welcome to the Justice and Human Rights Committee. We are all part of this important committee in the Peruvian Congress. We think this is a really important meeting for us. And I want to emphasize that in Peru, the international human rights treaties has the same hierarchical level as the Constitution. That shows us how important are the human rights treaties to us and human rights as an issue. There are a lot of current problems that we're trying to solve in our country. One of them has to do with human trafficking. It's really a task not only for Peru, but for the region. And also one of the main concerns today in the press and in Congress has to do with women's rights. As we all know, women's rights are human rights, but right now in the country, there's a really big problem with violence against women. And we are trying here in the Human Rights and Justice Committee to approach to these concerns, not only to solve them, but to assure that they are solved respecting the human rights of everyone involved. I want to ask my colleagues if they want to share some words about these issues. Marisa? Muy buenas tardes, bienvenidos al Perú y bienvenidos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Lo primero que quisiera comentar como parte de esta comisión es que tenemos una agenda pendiente que sí es tarea de la comisión, que es tratar de adaptar nuestro código al Estatuto de Roma. Ahí tenemos una tarea pendiente que creo que además amerita, y ojalá el presidente de la comisión pueda también verlo, sé que es un tema que le interesa, que esta comisión avance precisamente en un debate de adaptación de nuestra propia legislación en materia penal, ¿no? Y ahí tenemos algunos temas pendientes. Otras cosas que son importantes para nosotros y que son agenda de la comisión tienen que ver con derechos de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos como parte de esta comisión a Tania Pariona, es una compañera congresista indígena. Ella ha formado parte además en el marco de Naciones Unidas de varias reuniones y encuentros de discusión sobre la situación de pueblos originarios en el Perú. Si bien tenemos una ley de consulta previa, en este momento hay un conjunto de quejas de población indígena sobre su implementación. En concreto, tenemos una discrepancia con el Poder Ejecutivo sobre la decisión de no implementar la consulta previa en el lote 192, que es un tema de debate sobre explotación petrolera en la Amazonía peruana. Pero junto con eso hay otros elementos adicionales que tenemos que entrar a discutir sobre pueblos indígenas. Otros temas que estamos trabajando, al menos desde el Nuevo Perú, son temas que tienen que ver con el derecho de las mujeres y el derecho de la comunidad LGTBI, de gays, lesbianas, bisexuales y trans, que nos gustaría mucho también escuchar de parte de Naciones Unidas cómo están abordando el tema. Nosotros intentamos avanzar en una legislación que tuviera que ver con cómo enfrentar la violencia de género. De hecho, el enfoque de género es un tema que está generando muchísimo debate en el Perú. Tuvimos algunos decretos legislativos que avanzaron en materia de violencia de género que tenían que ver con materia penitenciaria, con materia penal y organización de la propia policía, que este Congreso derogó precisamente por el debate sobre el enfoque de género, ¿no? Y sí nos gustaría mucho ver cómo ese tema está siendo abordado por Naciones Unidas, tanto desde el lado del derecho de las mujeres, porque para nosotras la violencia de género es un tema fundamental. Hace poco hemos tenido una violación sexual a una voluntaria el día del censo. Hemos tenido una jornada cívica
donde una mujer que siendo voluntaria para poder censar terminó violada. Y ese es un tema realmente grave en un país como el nuestro que tiene una tasa de violencia sexual tan alta, ¿no? Y en el caso de la comunidad LGTBI, de gays, lesbianas, bisexuales y trans, tenemos una limitación muy grande en varios temas. Uno es el tema de identidad de género, que es un tema que está en esta comisión que debería debatirse, que tiene que ver con el derecho de las personas trans a la identidad. Y el otro tiene que ver con los derechos civiles de la comunidad LGTBI, ¿no? Y estamos también entrando a la discusión sobre, por ejemplo, unión civil o matrimonio igualitario, que son temas que para nosotros son fundamentales, además de algo que ya viene avanzándose en la mayoría de países, que es la identificación de crímenes de odio y el ejercicio de violencia por el hecho de formar parte de la comunidad LGTBI, que son temas que están pendientes, que ojalá podamos ver. Solamente para cerrar, uno de los temas que en el Perú a veces es olvidado es que los derechos económicos y sociales son parte de la Declaración de Derechos Humanos y por tanto es importante avanzar en esa materia. Y tenemos pendientes varios convenios con OIT en materia de derecho laboral. De hecho, el Perú hasta ahora no suscribe el convenio 189 de la OIT sobre derechos de las trabajadoras del hogar. Y esa es una tarea pendiente y grave que nos parece importante resaltar como elemento fundamental. Sin condiciones económicas mínimas, sin derechos laborales mínimos, es muy difícil que la gente pueda ejercer libertades políticas y derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces sí nos creemos que es importante, que es un tema a evaluar en el Perú. Gracias. Another big reform is a common task here in the committee is the reform of the legal capacity of persons with disabilities. Our current legal system still have a lot of old laws about how you interact with people with disabilities. So we have to change our civil laws to make it in the same way as the treaty we already signed. So that's another common task here. Gino, no sé si... ¿Juan Carlos? Juan Carlos González. Muchas gracias. Bienvenido, señor Sail Roth. Bueno, yo trabajo desde hace muchos años en el tema de trata de personas. Es un tema controversial en un país como el nuestro. Desde mi punto de vista, en los últimos 25 años, el Estado peruano, y evidentemente es una posición personal, ha estado de espaldas a una realidad violenta en el Perú. Se ha identificado el Estado peruano, los Estados peruanos en los últimos 25 años, saben dónde están los focos más importantes del tema de trata de personas, pero infortunadamente no hay decisiones radicales en este tema. Cada día mueren, ahora nos enteramos hace un par de años que murieron 14 personas calcinadas. Esto es increíble. En un país como el nuestro, que quiere entrar al primer mundo, pero no podemos solucionar problemas de hace más de 100 años. Entonces, yo creo que el tema de la trata de personas, yo estuve hace unos 4 meses en un lugar que se llama Madre de Dios, una ciudad muy linda, muy moderna, y tiene una de las mejores carreteras del Perú, que se llama la Interoceánica, pero tiene elementos de prostitución, de violencia inimaginables, ¿no? Aquí nomás a 10 minutos de Lima también nos pasa eso, no solamente a hora y media de vuelo de Lima, sino... Y yo creo que el Estado peruano no está haciendo nada para solucionar este tema. Solamente para comentarle un tema numérico. El presupuesto del año pasado en relación a este año prácticamente es el mismo. Creo que, si mal no recuerdo, porque no quiero ver una cifra aventurera, ha decrecido un 0.03%. O sea, no se combate absolutamente nada. Y eso lo quería tocar. Y para tocar un tema que tocó mi colega Maritza, es cierto, ¿no? Estamos en el Perú debatiendo muchos temas sobre el tema de la violencia de género, el tema de la violencia contra la mujer. Estamos, los grupos políticos, las fuerzas políticas, debatiendo estos temas
Me parece importante lo que ella ha pedido, ¿no? Yo también quisiera que, cuál es la posición que tienen ustedes sobre esos temas para poder enriquecer el debate. Muchísimas gracias. Solo una cosita más. El congresista González, él tiene un trabajo sobre el tema de trata y creo que es importante señalar que acá tenemos trata tanto sexual, o sea, mujeres, en el caso de Madre Dios, que es terrible, y también laboral, porque estamos encontrando en muchos casos gente que, como dice, no solamente en ese caso, sino en el propio Lima, hace poco hubo un incendio y encontramos que habían unos jóvenes encerrados con candado trabajando y que no pudieron salir y que simplemente murieron en el incendio porque no había manera de sacarlos como si fueran esclavos, exactamente, ¿no? Y eso es una manera de trata también finalmente, ¿no? Your Excellency, Mr. President, distinguished members of this august commission, thank you, first of all, for welcoming me and my colleagues so warmly to meet with you. In almost every official visit I undertake, I endeavor to meet with members of national assemblies or Congress because of the vital role that you play as a legislature when it comes to the implementation of human rights obligations that, after all, would have been ratified by national assemblies to begin with. And the point I would like to begin with, Mr. President, is the point that you raised, is that the obligations of a state in respect of human rights are exactly just that. It's not the obligations simply of the executive or the obligations of a government. It's the obligations of all parts of the state, having already agreed by act of ratification that these are obligations that are voluntarily entered into and willingly accepted. It's appreciated in almost all countries that nothing can change overnight, but the accession to a treaty requires a consistent effort to ensure that over time the treaty obligations are met. I think it's important because here we feel that we can work with the national assemblies of all countries, and we try to and endeavor to, because we feel we can, in the formulation of new laws, help shine a light on what those obligations, treaty obligations are exactly, or if a new piece of legislation is derogating from commitments already undertaken. And what does that mean? If, as you said, Mr. Chairman, in the applicable law, treaty law supersedes everything else. And here, I think it's important that in the context of all these discussions in Peru, that a careful study of any new bill proposed has to align with the commitments already undertaken and the observations of the various bodies that are interpreting the law. And this can lead to a very interesting exchange of views and of dialogue. My colleague, Mr. or Dr. Amerigo Encalactera, I don't know, I've never pronounced it right. Amerigo is what we call it. Is that training exercises have been conducted, and a number of members, distinguished members of this commission and others have come to engage with us. We never believe that this is ever complete because the normative framework is changing. But we think, and I'll let Amerigo address this,
in a world today which is really very dangerous. We see pressures and threats to international law, to international trade law, to international humanitarian law, international refugee law, and international human rights law. If we don't all accept that we have a responsibility to uphold all of this, the frameworks that we have in place over 72 years can disappear. The world becomes something we would never have thought possible after the cataclysms of the 20th century. But we're not, I would submit to you, that far away from that scenario at the moment. And when we remind governments, or let's say states, of their obligations, we say to them, these are not discretionary. They are not luxury. They are binding laws upon the state, binding laws. And therefore, it has to be taken with the utmost seriousness. So when looking at the Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, we have to analyze this very carefully. Are there any laws being promoted that derogates from that standard, where discrimination on whatever grounds is then permitted? If we look at the International Convention or Covenant on Civil and Political Rights, similarly, are there laws which derogate from that? And there we have to be extremely careful. So my hope is that we can deepen this discussion. I'm very grateful to have that with members of this commission, because we don't always have to agree on everything. But I think the willingness to find common ground and the willingness to push the agenda forward is where we need to go. And I should say also that we, from the UN perspective, we are not imposing any laws on any country. We are not forcing ourselves on any country. These treaties have been entered into voluntarily. We are reminding all governments, big, small, north and south, east and west, of what their obligations are and what they need to do to fulfill them. And we do so respectfully. Sometimes the state will sulk, sometimes we will sulk, we will complain, they will complain. In the end, out of all of this, we feel that we promote the agendas in a direction that's positive. Ultimately, we do not want to see a world where there is discrimination and violence and deprivation. And if we can somehow move the agenda, whatever laws that we are promoting, that is consistent with that, we will be a safer place. If we believe we should discriminate on any grounds in any country, then in other countries where we see discrimination, in other countries where they believe that people like us should be discriminated against, then we have given them justifiable reason for doing so, because we ourselves are conducting ourselves similarly. And so I think as human beings, we need to think in that way. Clearly, Peru is a country that can demonstrate to the world how, after a very difficult experience in internal conflict, and now many years of a democracy, and a country with an economy that's growing very rapidly, although now it's slightly less, but still the envy of many countries. It's a country that will serve as a model if we can make sure that we stick to maintaining the equal rights of all peoples and not to discriminate on whatever grounds the discrimination may be, whether it be ethnicity, gender, or indeed sexual orientation. So I look forward to listening to continue this discussion, listening to the colleagues around the table. And perhaps I would ask, with your permission, Mr. President, for my colleague Amerigo to say a few words as well. Voy a hablar en español.
Ante que nada, realmente quiero agradecer la oportunidad al presidente de la comisión y a los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿es así correcto? Habernos abierto este espacio para poder compartir un poco el trabajo que venimos realizando, así como algunas preocupaciones en relación con varios temas que nos preocupan a nivel, digamos, regional, pero también a nivel del país, que creo que es importante tener la oportunidad que nos están brindando para poderlo también levantar. En primer lugar, quiero simplemente referirme al mensaje del Alto Comisionado en el sentido de qué es nuestra labor cuando nos acercamos a los congresos, a los parlamentos, porque ustedes cumplen un rol sumamente importante, fundamental en una democracia. No solamente al ratificar un tratado internacional que se vuelve después aplicable a un país, pero principalmente porque ustedes son los que establecen la regla de juego en una sociedad. Y esa es una función sumamente importante. O sea, ustedes establecen cómo una sociedad tiene que actuar entre sí, cuáles son las principales preocupaciones y cómo la sociedad tiene que enfrentarlas. Y a su vez tienen un rol sumamente importante que es también el del monitoreo, de la rendición de cuenta de los ejecutivos, que son lo que hacen la política. O sea, anualmente ustedes se reúnen, analizan cómo han sido aplicadas esas políticas, si esa política realmente han tenido un impacto en lo social, en lo económico, sin duda alguna, pero principalmente si ha tenido un impacto a la gente. Si las personas a las cuales ustedes se deben realmente han tenido el impacto que ustedes consideran que deben tener. Aquellas personas de sectores de mujeres, de poblaciones indígenas, de niños, de afrodescendientes, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad. Y eso creo que es un tema sumamente importante y relevante. La arquitectura que los países se han puesto a partir del establecimiento de Naciones Unidas hace 70 y pico de años atrás, es vigente siempre y cuando tenemos responsabilidades en los países para cultivarla. Esa arquitectura en materia de derechos humanos ha sido sumamente valiosa, especialmente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha establecido ciertos parámetros mundiales. Pero después vino una construcción muy fuerte en materia de tratados internacionales. ¿Quién que lo ha construido? Han sido ustedes, no nosotros. Lo han construido los estados, lo han construido para establecer un marco común, un entendimiento común de dónde tiene que ir la humanidad, en varios temas. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estos elementos, porque cuando venimos nosotros muchas veces dice, ¿por qué vienen ustedes a decirnos lo que tenemos que hacer? No es así. Nosotros no venimos a decirle absolutamente nada, porque no es nuestro deber. Nuestro deber es simplemente ayudarlos y darles las herramientas para que cuando en las discusiones legislativas se introducen temas en materia de derechos humanos, sean tomados debidamente en cuenta. La arquitectura en materia de derechos humanos cuenta con más de 100 tratados internacionales en materia de derechos humanos, la mayoría de los cuales han sido ratificados por este país. Hay algunas excepciones, sin duda alguna, pero hay un campo sumamente importante en materia de ratificaciones. Pero eso no es lo más importante, es qué sucede después de la ratificación. O lo volvemos algo tangible y o lo volvemos algo realizable. ¿Para qué? Para que la gente se sienta beneficiada de aquellos instrumentos internacionales y principalmente de los valores que implican esto. En materia de derechos humanos, le estábamos comentando al presidente del Congreso que tuvimos una realmente interesante interlocución. Lo que se persigue son dos grandes principios en toda la arquitectura, desde la Carta de Naciones Unidas, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más los tratados. Hay dos principios que la humanidad se puso de acuerdo, y es que nos tenemos que tratar todos sin discriminación en igualdad de condiciones. Estas dos palabras están en todos los instrumentos internacionales, y eso es fundamental para
realmente confrontar lo que estamos confrontando hoy día y, como decía el alto comisionado, el escenario que se nos presenta son escenarios sumamente complejos. Cada vez más es público y notorio las grandes discusiones en relación con la incitación al odio, de ver lo diferente una amenaza, de ver el color de la piel, el pensamiento político y los liderazgos que estamos viviendo a nivel mundial, tanto en Europa como en el norte de los propios Estados Unidos y en otros países de África y de Asia, realmente nos ponen, para decirlo menos, la piel de gallina. Hemos construido esos valores de igualdad y no discriminación y nos confrontamos con valores que ven en eso, en la igualdad y la no discriminación, un problema, ven a un enemigo. Entonces, si no logramos realmente construir sociedades solidarias que trabajen en ese sentido, realmente los escenarios más negativos que se pueden vislumbrar serían realmente tenebrosos. Por eso, en materia de lo que nos corresponde a nosotros como Oficina del Alto Comisionado, ese rol de acercarnos a los congresos es fundamental en el sentido justamente por el rol que usted tiene. No solo es importante ratificar, es importante implementar los tratados internacionales. Y ahí usted tiene un gran rol. En cada uno de los temas que han levantado de preocupación, son todo y cada uno agenda de derechos humanos. Y hay mucho más, sin duda alguna. Todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Son todo temas de derechos humanos que hay otras agendas que se han puesto de acuerdo los países y es la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es una agenda de esencialmente derechos humanos. Lo que pretende esa agenda, y ahí usted va a tener un rol sumamente importante, es llegar al 2030 en condiciones diferentes de las que tenemos ahora. La agenda representa 17 grandes objetivos y 169 metas. En cada uno se refleja un ideal. En cada uno la visión y la perspectiva es poner al centro de la atención del Estado. Y cuando decimos Estado es del Poder Ejecutivo, porque son los que establecen política pública, del Poder Judicial, porque son los que dirimen los conflictos, pero principalmente en manos de la legislatura, del Poder Legislativo, que establece las reglas de juego, poner en el centro a la persona humana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada política, que cada atención tenemos que ver llegar al 2030 en mejores condiciones de lo que estamos ahora. Quiere decir que si avanzamos en lograr metas y en derechos, tenemos que lograrlo todos juntos. Y cuando decimos todos juntos, es no dejar nadie atrás. Y cuando decimos no dejar nadie atrás, quiere decir que no dejamos nadie atrás de esos sectores que hemos tradicionalmente olvidado. Poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGTBI, mujeres, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí un punto de referencia, ya que es una agenda de derechos humanos, es analizar y revisar constantemente lo que han dicho los mecanismos de protección de Naciones Unidas. Ello le da a ustedes un marco referencial para legislar. Le decía al presidente del Congreso, sinceramente para nosotros, si yo fuera un legislador y tendría que estar en una comisión de justicia, derechos humanos, de derechos humanos, yo tendría el trabajo fácil. Porque simplemente, bueno, fácil no, es difícil en definitiva, pero tendría ya una agenda. Y la agenda es simplemente revisar lo que me han recomendado. Después, evidentemente, va a salir todo el tema de discusiones parlamentarias, políticas, pero tener una agenda es interesante porque eso permite también establecer horizontes. ¿Qué es lo que puedo discutir y tener acuerdo? Avanzo. Donde hay más dificultades, abro más espacio de discusión, porque evidentemente las sociedades se tienen que dar el espacio para discutir temas. Pero hay una agenda que puede sencillamente avanzar fuertemente. Y como nosotros hemos trabajado, y aquí tenemos un pequeño folletito, simplemente, muy poco, además no son muchas, son recomendaciones que le han hecho los distintos órganos de tratado al Perú, pero no a todo el Estado, simplemente relacionado a lo que le piden
los órganos de tratado al Congreso. Específicamente. Y yo creo que es una agenda que nosotros siempre, miren, nosotros venimos al país desde peruano, claro. Bueno, el trabajo, nosotros siempre hacemos el trabajo más duro. Claro, no, el trabajo más duro evidentemente le corresponde a ustedes, pero la agenda, hay una agenda y es interesante. Nosotros venimos desde que abrimos la oficina regional regularmente al país, nos hemos reunido con muchos congresistas, prácticamente desde 2009 conocemos todos los presidentes que han pasado en el Congreso y realmente hemos tratado siempre de ofrecer lo que nosotros podemos ofrecer, que es el apoyo técnico, que es el apoyo del conocimiento especializado en materia de derechos humanos, para que cuando ustedes discutan los temas, que es temas que son álgidos en materia de derechos humanos, simplemente tomen en cuenta a qué se ha obligado el país. Porque esto evita muchas otras cuestiones posteriores. ¿En qué sentido? Ustedes pasan y revisado el país regularmente cada 4 años por los órganos del tratado. Y ahí ustedes se exponen lo que han avanzado o no han avanzado en un tema, en un derecho. ¿Qué más si se puede avanzar teniendo una legislación, digamos, homologada, respetuosa y que realmente tome en cuenta esos compromisos internacionales? Y, por ejemplo, simplemente para dar una idea en algunos de los temas que se han abordado aquí de preocupación que nos parece interesante. En relación con el tema, bueno, aquí está todo por eje temático, encima lo hicimos de alguna manera para que sea bastante más fácil, que es recomendado en materia de derecho al trabajo, en violencia doméstica, en trabajo infantil, trabajo forzoso, en materia de la homologación del Código Penal en relación con el Tratado de Roma, con la persona con discapacidad, con personas LGTBI también en materia de violencia contra la mujer. O sea, cada una de las recomendaciones han sido emitidas por órganos que son realizados por expertos internacionales. Los miembros de los comités son miembros que son elegidos por su capacidad técnica e independencia en la valoración de estos temas. Son especialistas mundiales, son expertos, que hacen recomendaciones cuando se revisa la situación de un derecho de un país determinado. Por lo tanto, las recomendaciones son sumamente importantes porque nos ayudan no solamente a revisar nuestra legislación, pero también incorporar lo último que hay a nivel, digamos, de tendencias a nivel mundial. Ofrecemos la posibilidad siempre de trabajar en ese sentido, analizar, y nos gustaría, le hemos ofrecido al presidente del Congreso, la posibilidad de tener una reunión con las distintas comisiones, simplemente para revisar cuál es el catálogo de recomendaciones que se le ha hecho al legislativo. Nosotros trabajamos mucho con la Unión Parlamentaria Internacional, que ustedes son también miembros. Hemos hecho capacitaciones en varios países. Muchos de ustedes nos han acompañado en algunos países en materia de seguimiento de recomendaciones. Me parece que es una tarea que vamos a seguir haciendo. Y me parece que esa es la manera correcta de interactuar entre un organismo de Naciones Unidas especializado en materia de derechos humanos y las comisiones específicas que tienen que avanzar en esos temas. O sea, la idea es para nosotros discutir y proponer una agenda de trabajo que se basa simplemente en lo que el país ha ratificado. No, eso se lo vamos a pasar con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Repito, esto lo hemos discutido largamente con todos los presidentes que antecedieron el actual. Desde 2009 venimos trabajando con todos los congresos de la región y esto sí es nuestro evangelio. Está bien. No, por ahora muchísimas gracias. Gino Costa. Una preguntita, darle la bienvenida al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a nuestro representante de la misma
institución a nivel regional y querido amigo Amerigo Incalcaterra. Digamos, sobre lo que ha afirmado Amerigo, la pregunta sería si esas recomendaciones son el resultado del trabajo en el marco de los exámenes periódicos universales, el último de los cuales fue el 2012, ¿no es cierto? ¿Eso lo tienen actualizado con los informes de las distintas comisiones y comités de Naciones Unidas? Me imagino que sí. Y segundo, Amerigo y alto representante, no sé si, como se viene el tercer ciclo, si nos pueden hablar un poquito más de eso. Yo mismo he sido funcionario de Naciones Unidas, yo he trabajado en el Centro de Derechos Humanos a fines de los 80 y luego en Centroamérica con Amerigo. Pero la dinámica congresal es muy absorbente y prima, digamos, la atención a los problemas cotidianos y a la lógica política interna. Y a veces hay poco tiempo para, digamos, estar al día de lo que está pasando en el marco del importantísimo trabajo que hace Naciones Unidas a nivel universal y el sistema interamericano en lo que se refiere ya a la atención de la realidad regional. Entonces, no sé si aprovechando su presencia también nos podrían contar un poquito cómo viene el tercer ciclo y a qué cosas le deberíamos prestar, digamos, más atención en las próximas semanas. Entiendo que esto comienza el 8 o 9 de noviembre. No sé si nos pueden también poner al tanto de eso. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y aquí hay varios elementos. Esto que nosotros hemos preparado es simplemente las distintas recomendaciones de los órganos de tratado. Evidentemente, cuando uno pasa por el examen periódico universal, toman en cuenta esta recomendación en los países. Ahí, en el examen periódico universal es el último, digamos, espacio que se ha creado dentro del sistema de Naciones Unidas a pedido de varios países y que ha reemplazado la Comisión. El Consejo, digamos, es un ejercicio que se hace a todos los países miembros de Naciones Unidas. Y eso es sumamente importante. Mientras el comité, la Comisión en su momento trabajaba sectorialmente y solamente con algunas preocupaciones de algunos países y esa habría sido la gran crítica, que no nos ponían a todos los países en igualdad de condición con estándares iguales. ¿Por qué son estándares iguales? Porque nos revisamos todo sobre la base de cierto documento, que es la Carta de Naciones Unidas, los principales instrumentos internacionales que ha ratificado el país, la Declaración Universal de Derechos Humanos y temas de las convenciones sobre refugiados y los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario. Esos son los elementos en los cuales se basa el análisis y los países tienen que reportar. La diferencia entre los mecanismos de protección de Naciones Unidas y el examen periódico universal radica simplemente que los expertos en materia de derechos humanos están los comités. El examen periódico universal es un ejercicio altamente político, porque son países que se revisan a países y se hacen recomendaciones. Tú vas a ver ahí en las recomendaciones el nombre y apellido del país que te está haciendo la recomendación. Ese ejercicio también hace parte de un análisis más profundo que tiene que darse internamente también en relación al contexto global. O sea, ¿quién me está haciendo recomendaciones? Evidentemente tiene que tener un récord sobre esas recomendaciones superior y que a la vez me puede permitir a mí establecer mejores relaciones también internacionales para pedir cooperación. El tema es muy importante que en estos ejercicios participe el Estado, porque el Estado es el que está siendo evaluado. Por lo tanto, representaciones del Congreso, representaciones del Poder Judicial, representación efectiva del Poder Ejecutivo es fundamental, porque las recomendaciones incumben a todos y lo más importante. Es importante ese periodo que va a pasar ahora en el EPU, el examen periódico universal, el 8 de noviembre. Ya falta poco, va a ser revisado. Es muy simple saber cuáles son los temas. Esta es la agenda y los países están tomando esta agenda y están todos los temas. Sí.
Los temas van a ser eso. Sugerimos de todas maneras que lo más importante no es el espacio internacional. Eso tiene que ser una oportunidad para hacer una evaluación de la salud en materia de derechos humanos del país. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Y dónde queremos ir? Pero eso estará referido ¿a quién? A vuestra ciudadanía, a los habitantes de este país. Ellos esperan que cuando ustedes se presentan a los foros internacionales, cuando regresen a casa, pongan en movimiento todos aquellos que han acordado. Y eso es la parte más sensitiva, más delicada y la más importante. To add to what Amerigo was saying, in advance of the third cycle, we held consultations with all states. There was a feeling that this third cycle really needed to focus on implementation. And so what we're doing, and it's similar to this guide here, is we're addressing individual letters to each member state, reminding them of all the recommendations that they have accepted. In other words, in advance of the third cycle, the attention of civil society internationally, of the other states and of the UN will be precisely on those recommendations that have been accepted. And then, of course, seeking an explanation for why it was that they were never implemented if they were remaining outstanding. In many instances, we believe that either the resources were not there or the technical knowledge was not there. But in many circumstances, we believe the resources were there, the technical knowledge was also there. So what is the political reason for why it is that a recommendation was accepted and then not implemented? So I think it's to try and encourage member states to continue to implement their obligations. One of the key points we discussed with the speaker a little while ago, in many countries we see good legislation coming out of the Congress or National Assembly, but it's not accompanied by budgetary provisions that go beyond just amending regulations and laws, but are part of a campaign to change, to create an awareness and to change the thinking such that the law then, in its implementation, will be successful. It's very frustrating, I think, and I've heard this from many, when they hear that Congress or the National Assembly has produced this law and that law, and then they find that their own lives don't change in any meaningful way. And for what reason are these laws then produced? And when we look deeper, it's because the law is not accompanied by extra budgetary provisions to enable them to have good effect. As I understand it, in your country, it's not simply the duties of the legislature, it's the duties of the executive to provide for the budgetary provisions. But this can come out of a dialogue between the legislature and the executive on the effectiveness of the passage of these measures. But I think we are planning and hoping to shed more light on these issues across the range. All countries, of course, go through the third cycle, and to push the implementation in a bit of a more concerted fashion. Presidente, gracias. Solo, digamos, para terminar con esta parte de la conversación que me parece muy interesante, quizás sugerir que tomemos en cuenta en la comisión y en nuestras respectivas comisiones, podría decir, pero debería ser la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la que dé el ejemplo, que no solo nos aboquemos a
Difícil decir esto porque no nos sobra tiempo, ¿no? Nos falta más bien. Pero estamos abocados a la discusión de nuevas leyes, que es importante. Tenemos regularmente a la presencia de las autoridades para ver cómo va la implementación, que es el tema al que se refiere. Y con frecuencia las autoridades nos dicen lo que nos acaba de decir el alto comisionado, que podrían hacer mejor si tuvieran más recursos. Y eso depende del legislativo. Y nosotros decimos que en parte depende del Ejecutivo también. Pero es el legislativo el que define el presupuesto y nunca alcanzan los recursos. Pero digo que junto con eso y la discusión de los problemas que surgen, que se refieren a los asuntos de justicia y derechos humanos, podríamos quizá incorporar lo que nos propone nuestros invitados ahora, que es tener como referencia las recomendaciones de los organismos del sistema como parte de la agenda, digamos. Ya es una agenda de trabajo ver cuán compatible es la legislación nacional con las cosas que sigue produciendo cotidianamente el sistema, que son muchísimas, ¿no? Entonces, sugiero que veamos cómo podemos incorporar a la agenda de trabajo de la Comisión un espacio para revisar nuestra legislación a la luz de nuestros compromisos internacionales y las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas. Gracias. Hay un tema de, gracias presidente, hay un tema de mucha actualidad en el Perú que tiene que ver con la prisión que sufre un expresidente condenado por delitos graves de corrupción y de derechos humanos. Tiene casi 80 años y una situación de salud, digamos, delicada, adecuadamente atendida, pero delicada. Y hay toda una discusión, ¿no es cierto?, sobre qué hacer frente a esa situación. Y hay una parte importante de la opinión pública que considera que debería perdonársele la parte de la pena que todavía no ha sido cumplida. Esta es una pena la más larga, son varias condenas y la más larga es una pena por 25 años, como digo, delitos muy graves. Y hay incluso una parte mayoritaria de la opinión pública que está a favor de ese perdón. Hay una discusión sobre si se puede o no perdonar a una persona que ha cometido esos delitos graves, algunos de ellos, según algunos, de lesa humanidad. Y hay también la discusión de si podría perdonársele por razones humanitarias. Y hay quienes dicen que a lo mejor lo que podría hacerse es permitirse que cumpla lo que le queda de la pena en su domicilio, con arresto domiciliario, lo que requeriría aprobar una ley porque la legislación no contempla el arresto domiciliario para una situación como esta. Entonces, sin pedirles que nos digan si se puede o no se puede, y si se puede una u otra opción, o cuál es la actitud de ustedes frente a esto, que no se lo estoy pidiendo porque es un asunto que tiene una dimensión política muy grande, pero si nos pudieran ayudar con alguna reflexión sobre el tipo de consideraciones que deberían tomarse en cuenta en una situación como esta y, en fin, algunas recomendaciones sobre qué tipo de antecedentes, precedentes, prácticas internacionales deberían ser consideradas para que si se adopta alguna de estas medidas o si no se adopta, puede hacerse a la luz también de lo que el sistema de Naciones Unidas aconseja con su práctica en estas materias. Gracias. Sí, para
añadir un elemento político, ya que lo ha dicho el congresista Gino Costa, a esa pregunta. Y es que creo que habría que hablar con un poco más de claridad sobre los delitos por los cuales está detenido el señor Alberto Fujimori. Nos estamos refiriendo al expresidente y exdictador Alberto Fujimori, que está detenido por corrupción, está detenido por ser cómplice de un grupo paramilitar, el Grupo Colina, que se encargó, según la justicia peruana, de secuestrar estudiantes y profesores, desaparecerlos, torturarlos, asesinarlos, enterrarlos, y varios de ellos aún no los encontramos. De hecho, los familiares de Cantuta están pidiendo una reunión con el presidente. Ojalá algún día, ya que están acá sus voceros, pueda reunirse con los familiares de Cantuta, que siguen pidiendo reunirse con el presidente de la República porque son parte de los más de 15.000 desaparecidos que tenemos en el Perú. Todavía tenemos un problema serio con la política de fosas que no han sido abiertas para hacer exhumación y reconocimiento de desaparecidos. Está sentenciado por ser cómplice de un secuestro agravado de personas que denunciaron también este secuestro, además de otros delitos más, que en realidad no vale la pena ni siquiera recordarlo, pero la propia sentencia habla de crímenes contra la humanidad, como se han declarado en otros lugares cuando la legislación peruana en su momento no lo reconocía como un capítulo de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, califican absolutamente como parte de los delitos de lesa humanidad. Además, existe una legislación en el Perú particular donde las personas que han sido sentenciadas por secuestro agravado no pueden tener el indulto de manera regular. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿cómo es posible que pudiéramos avanzar en una política de pensar una ley con nombre propia para que una persona que ha cometido este tipo de delitos salga de prisión cuando tenemos un conjunto de personas? De hecho, hay más de 80 casos pendientes de resolución de pedido de indulto humanitario con personas que no tienen, comillas, la salud débil, sino que tienen problemas serios a punto de morir en prisión. Y lo que tenemos es, sí, el señor Alberto Fujimori presenta dolencias y males que cualquier persona de 80 años tiene. Y que tienen que ver más bien con las condiciones de su edad. Entonces sí sería importante saber, ¿no es cierto?, cómo en una lógica de predictibilidad, de no impunidad y de tener una justicia para todos por igual, ¿no es cierto?, podría tener un efecto el hecho de que se haga una ley con nombre propio para que alguien como él salga del cárcel. Muchas gracias. En todo caso, quisiera centrar un poco el tema. Evidentemente, la naturaleza de reunión y la naturaleza de la visita no es para entrar en una controversia respecto a un caso en particular. Creo que el comentario del congresista Costa ya más por el lado de poder ubicar referentes en los compromisos y en la experiencia internacional de cómo poder evaluar estos casos. En el caso de amnistías a personas que están condenadas por derechos humanos, existe una serie de parámetros dados especialmente por el sistema interamericano. Creo que el comentario de Gino Costa, en todo caso lo centro ahí, es que fuentes del derecho internacional deberíamos de acudir justamente buscando parámetros para este tipo de controversias. Yes, no, thank you for raising this issue. It was raised with us in the context of a number of discussions we've had in the last 2 days. The immediate reaction is, and without knowing the details as I should know them, so this is subject to sort of further thought and thinking, that if the conviction for which the sentence is now being served aligns with crimes against humanity. Crimes against humanity, along with war crimes and genocide, is bracketed as crimes of concern to the international community as a whole. In other words, international crimes. The logical approach to this is any examination of the circumstances, if this is the threshold that has been breached, would require also a judgment
or at least the input of the international community, because these are crimes of interest to the international community as a whole. In other words, if there's a medical evaluation, I would think it would be reasonable to have experts from the international community also join the evaluation to make these determinations. What the outcome eventually would be left to whatever the judgment of the medical board or medical investigations. And then from that point on, a discussion could be had. But my immediate impulse on hearing distinguished Peruvians in the last 2 days raise the issue is that the threshold, yes, it would be seen as predominantly a national matter, a matter for Peru to discuss as a sovereign issue, but because of the nature of what it was that the former president was charged with and then convicted for, would, in my opinion, likely require some international confirmation or at least observation of the medical condition of the former president. Gracias, presidente. Sin ánimo de polemizar, porque yo soy de un partido Fuerza Popular, y respetando la agenda y que se ha programado, no quisiera incomodar a nuestros invitados. Nosotros nos cuidamos mucho de hablar de estos temas porque generan evidentemente diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, como lo estaba comentando el congresista Gino Costa. Pero yo creo que ese tema nosotros lo hemos manejado y lo seguiremos manejando con prudencia. Eso es lo que quería dejar sentado, presidente, y ustedes que son nuestros invitados. Y ese es lo que hemos expresado, más allá del tema político, el respeto a la decisión de la familia Fujimori de ver esos temas que le competen a ellos. Muchas gracias. Thank you for this opportunity, and I want to reassure the commitment of this committee with the human rights treaties that we signed as a country, and also that we are going to take this not only as a commitment, but as our framework when we debate and discuss new legislation. Thank you very much for this opportunity, and you are really welcome here anytime soon. Thank you so much.